tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un mundo de economía. Hoy martes de un punto candente en la economía. Por aquí, por un mundo de economía a través de su televisora del Táchira. Bienvenidos, compañeros Fidel y David. Gracias, Darcy. Bienvenido, David. Un feliz martes, Darcy. Feliz martes. Te queda muy bien lo la mejor marca. para esta semana. Sí, exactamente. Sí, es que hay algo bueno. Ojalá. Más Amigos, vale. Bienvenidos. Hoy, como acostumbramos los martes, pues tenemos un punto candente para tratar de la economía. ¿Y qué más candente que el asunto complejo, difícil, terrible de la escasez de gasolina? Hemos titulado nuestro programa el día de hoy de la siguiente manera: el viacrucis para conseguir gasolina en Venezuela. Porque, vaya, en el resto del país están descubriendo, están encontrando lo que los tachirenses ya conocemos desde hace unos cuantos años, que efectivamente detrás de la provisión de gasolina hay un viacrucis. Ay, Dios mío, qué viacrucis. Y sí, la escasez de gasolina podría llegar a niveles nunca antes imaginados. Inclusive a niveles peores que los que se suscitaron en los primeros meses de este año 2020. Este oscuro pronóstico pues se debe, es del conocimiento de todos, por la drástica caída en la producción del combustible. Venezuela se quedó sin gasolina. Y otra vez pues la incertidumbre surge entre todos los habitantes y lo poco que hay de combustible es distribuido por gotas. Surgen cada vez las colas mayormente y con mayores proporciones de tiempo en los tiempos de espera. Es un proceso tormentoso, agobiante, que llena de mucho desasosiego y que pone a todos los venezolanos ya no al borde de un ataque de nervios ni de locura, sino de un desquicie total. ¿Por qué no hay gasolina? ¿Por qué no se resuelve sobre todo el suministro buscando otras vías a través de otros mecanismos? Porque hay unas sanciones criminales que evitan que el país importe gasolina. Porque esas sanciones son ilegales y son criminales. Ajá, y Colombia no nos podría suministrar, aquí el país inmediato más cercano. Pero si Colombia es parte de esa política de sanciones, que no son contra el régimen, sino son contra los venezolanos, porque el señor presidente Duque está en colusión con todo esto. Pues tú lo has dicho, es en contra de todos nosotros los venezolanos quienes vivimos y padecemos este aplastamiento. Bueno, en realidad las sanciones van dirigidas contra el gobierno, contra el régimen. Pero las consecuencias, ¿quiénes las vivimos? Exacto, pero las consecuencias las sufre la población. Vamos a hablar de... Y con mucha fuerza. Vamos a hablar de Cuba. Las sanciones nunca sacaron a los Castro del poder. A los Castro, eso es cierto. Las sanciones fueron contra los cubanos, ¿no? Y eso, ese juego político maligno ha existido en Cuba, existió en Franco con España y no los están haciendo aquí en Venezuela. Y por supuesto, David, que el tema de las sanciones parece que opera como una complicidad entre el país sancionador y con el país sancionado, porque si es de los gobernantes, del gobierno, ¿no?, que es sancionado, pues les proporciona a ellos la excusa de no hacer nada. ¿Por qué? Es por culpa de las sanciones, no podemos hacer nada. Caen en una excusología perfecta. Es que el problema es que nosotros tenemos cargos que no operan como gobierno. O sea, tenemos cargos que oficialmente son gobierno, pero no hay operación de gobierno. Eso es lo que... ¿no? Este proceso pasó en Venezuela, vamos a ver a nivel local. Okay. Tú eliges un gobernador. Ahora, que exista gobernación, eso es discutible. Eso es otra cosa. Así, que exista un presupuesto para uno, que la gobernación tenga presupuesto, no lo tiene. Que tenga administración local, no tiene. Que opere de alguna forma localmente, no lo hace. Tú eliges un cargo en el aire. Exactamente. El hecho de que uno acuda como elector no implica que la persona que ha sido elegida se vaya a desempeñar eficientemente en todo el cuerpo, en todo el aparataje que el cargo le exige como tal. Y lo mismo podemos decir del alcalde. Tú eliges un alcalde,
Ahora, ¿tenemos alcaldía? Eso es discutible, porque ni siquiera tenemos edificio de alcaldía. No hay que confundir entonces en este caso situaciones con términos. No. Lamentablemente. Una cosa es un alcalde, que es un cargo, y otra cosa es una alcaldía, que es una estructura administrativa. Exacto. Ahora, David, volviendo al tema de la gasolina, me voy a permitir leer unas declaraciones de Eudis Girot, director de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, la FUTPB. Dice, aquí no hay gasolina ni para las mafias que destruyeron la industria petrolera, ni para los que tienen dinero para pagarla en dólares. Lamentablemente hemos llegado al colapso operativo de la industria, declaró Eudis Girot. Ante esta declaración, ¿cómo lo ves tú, David Feldman? ¿Se seguirá sosteniendo el país sin combustible? ¿Se va a paralizar totalmente? ¿Qué va a pasar? La industria venezolana no existe. O sea, PDVSA no existe. Si vamos a resolver este problema, primero tenemos que sacar los conceptos falsos que hay acá. La PDVSA está destruida, las refinerías están destruidas, y no podemos hablar hipotéticamente de una industria que no existe. Exactamente. Bien. Muy bien. Vamos a cumplir con una pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Hoy martes de Un Punto Candente, el viacrucis de conseguir combustible aquí en Venezuela. Continuamos con Un Mundo de Economía, hoy martes de Un Punto Candente de la Economía, hablando sobre el viacrucis de conseguir gasolina en Venezuela. Estamos con David Feldman, nuestro invitado tradicional de los martes. David, cerrábamos el segmento hablando sobre la situación de la industria petrolera de acuerdo con unas declaraciones, y tú nos afirmabas allí que tenemos que ciertamente eliminar falsedades, ¿no? Mitos, diría yo. Y hablar de realidades, y es que no tenemos una industria petrolera porque ciertamente PDVSA está destruida, las refinerías están destruidas. Entonces el problema de fondo no es solamente reactivar las refinerías para que produzcan gasolina, no es solamente poder perforar pozos y ponerlos a bombear para sacar petróleo, para conducirle a las refinerías para que estos la refinen y obtener combustibles, etcétera. Está ciertamente el personal que queda en PDVSA también sufriendo de unas penurias terribles, unos sueldos terribles, con unas condiciones también de, digamos, de precariedad humanitaria tremenda, igual que el resto del país, ¿no? Entonces, según tu criterio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por dónde puede empezarse este asunto? ¿Qué hacemos? Es necesario, hay que construir la economía del país. Empezar de cero. Empezar de cero. Prácticamente. Empezar de cero. La economía es una organización de un país. Y debo advertir algo, los economistas que organizan las economías de estos países no son premios Nobel. Un premio Nobel no organiza la economía de un país. Hay economistas especializados que organizan las economías de los países. Claro. Pero no son premios Nobel. O sea, que no nos es que hay mucha discusión sobre los premios Nobel, porque si vamos a la discusión... Hay un amigo que trabajaba en Shell, un amigo aquí de San Cristóbal. Él estaba en Malasia cuando hubo una emergencia económica, y Malasia contrató a un economista americano desconocido que en 6 meses ordenó el problema económico. Ese economista no es premio Nobel, es un economista profesional que hace eso. Y los hay, claro. Y los hay. Ahora, yo le digo una cosa, sería bueno tomar en cuenta eso, traer un equipo de economistas de afuera. Porque un economista de afuera garantiza una asistencia profesional que no está manejada por un grupo interno o algún tipo de mafia. Que no se corresponde a ningún grupo donde tenga que cubrir conflicto de intereses, nada que ver. Correcto, correcto. Usted puede hacer un contrato con una firma de economistas serios y yo creo que eso sería una garantía de comenzar a construir la economía venezolana. Ahora, lo que pasa con la economía venezolana es que la economía venezolana, las bases de colapso que tenemos vienen desde los 60s. Sí, es algo acumulativo. Es algo acumulativo.
El hecho de que se haya vendido que la economía venezolana es petróleo. No, eso no es cierto. La base económica del país puede ser petróleo, pero la economía no es petróleo. Toda la economía. Toda la No economía. puede ser, claro. Voy a darles un ejemplo. Los aeropuertos venezolanos se hicieron para que solo existieran 2 líneas aéreas, Avenza y Aeropostal. Ajá, a nivel de lo que eran vuelos nacionales. Sí, un país con una posición geográfica que le permite tener líneas aéreas. Es así. ¿Entiendes? La economía, o sea, no se permitió crear una economía de líneas aéreas. Que explotara una condición. Que explotara una condición unas geográfica. ventajas. Exacto. Una condición geográfica. Así, eso es solo un ejemplo. Eso Bien. es cierto. Vamos ahora, David. Algunos analistas han dicho que la capacidad instalada de las refinerías del país supera el 1.000.000 de barriles diarios de gasolina, muy cercana a esta cantidad al promedio del consumo mensual de Venezuela antes de la pandemia. Que las refinerías están detenidas por la mala administración, por la desinversión. Pregunto yo, ¿esto acaso es producto de la vergüenza que representa hoy en día lo que es PDVSA y que también influyó mucho dado el desmantelamiento del personal técnico operativo altamente calificado? ¿Qué crees tú? PDVSA fue destruido por una, por una combinación de pelea sanguinaria política, en la que el personal de PDVSA tiene responsabilidad. Ya. ¿No? De hecho, PDVSA funcionaba mal. PDVSA tenía ciertas deformaciones profesionales, ¿no? Hay gente que desarrolló ahí un sentimiento de que ellos estaban hechos de petróleo y el resto del país no valía para ellos. Sí. Y esa situación es inadmisible. Es moralmente inadmisible y es en realidad institucionalmente inadmisible, ¿no? El otro, es decir, ese personal entró en coalición política con el gobierno, con lo que llamamos gobierno acá, y en realidad la destrucción de PDVSA es responsabilidad de esos 2 grupos, ¿no? Una pelea sanguinaria hay entre ellos. 2 grupos, es decir, los 2 grupos, los gobiernos que han pasado, los gobiernos de turno y el personal, las directivas de la industria petrolera, pero si un presidente es de PDVSA, es designado por el mandatario nacional. Ese es el problema, ese es uno de los problemas de PDVSA, porque una empresa de esas no se designa por un presidente. Ocurre lo mismo que con la gente, la designación de presidentes del Banco Central. Un presidente. Claro, porque entonces se nombran comisarios políticos, no técnicos. No técnicos. Exactamente, muy y además, buena esa. una junta de una compañía tiene que estar presente en los sectores nacionales. Correcto. ¿No? Y de hecho, tiene que dividirse entre una junta directiva y una comisión de gestión. Eso debería ser así. Exactamente. Vamos a continuar ahorita con el tema. Amigos, vamos a hacer un corte de algunos segundos y regresamos con más de Un Mundo de Economía. Ya venimos. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía, hoy martes de Un Punto Candente, el viacrucis de los venezolanos para conseguir gasolina. Pregunto, David, ¿los venezolanos estamos al borde de la locura o yo creo que ya estamos totalmente en la locura? Y pues debido a esta escasez de gasolina que tiene paralizado al país, vale preguntarse hasta cuándo viviremos este viacrucis. ¿Será que llegaremos a tener combustible, ese suministro de gasolina como alguna vez lo tuvimos? ¿Qué crees tú? Venezuela tiene problemas de seguridad nacional que los venezolanos no manejan tradicionalmente. Un problema de seguridad nacional es muy sencillo, lo que es vida o muerte.
Usted necesita tener ciertas condiciones para su vida. Si faltan esas condiciones es la muerte. Eso es la seguridad nacional. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? O sea, nosotros no tenemos un concepto de seguridad nacional y estamos viendo las consecuencias de esto. O sea, usted tiene que mantener suministro de energía, suministro de alimentos, medicinas, mantener sistema de servicios, mantener un sistema de seguridad de policía, porque eso es de vida o muerte para un país. Por lo tanto, si no tenemos eso, no tendremos gasolina más fastidiosa como tuvimos antes. Seguridad nacional, lo que es de vida o muerte, ¿no? Que implica la seguridad alimentaria, que implica la seguridad... Implica que un partido político o un líder político no puede mandar al diablo a eso. No puede desconocerlo, exacto. O ir contra eso. ¿No? O ir contra eso. Entonces, nosotros no tenemos este concepto de seguridad nacional y las consecuencias las estamos viviendo. Por lo tanto, entonces, la pregunta que te hice, mientras no existan estas condiciones y no están garantizadas, no tendremos gasolina fácilmente. El país hay que organizarlo en realidad. No hay que cambiarle el gobierno porque no hay estructura de gobierno. Hay que crearle una estructura de gobierno. ¿No? Eso es falso decir que yo voy a cambiar un cargo por otro. Claro. Sigue el mismo problema. Acaban de cambiar el ministro de Finanzas. El concepto del Consejo Supremo Electoral da risa, que hay que cambiar los miembros del Consejo Supremo Electoral. Hay que eliminar el Consejo Supremo Electoral. Y rehacerlo. No, hay que eliminarlo. Las elecciones en Europa son por la administración pública. Es un órgano, normalmente el registro civil es el que hace las elecciones en Europa. Es un trámite administrativo, eso no está manejado por partidos políticos. Y si está manejado por partidos políticos, es una mafia automática. ¿No? Sí, lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Ahora, las elecciones no van a crear gobierno. Ni las elecciones van a crear gobierno, ni van a solucionar nada, porque si no creas la organización del gobierno, no haces nada. Es lo mismo de votar por el gobernador. Si tú no organizas la gobernación, tú estás votando por alguien en el aire. Y tienes un vacío en consecuencia. ¿Cómo ves entonces, en el tema de la gasolina, cómo ves el futuro para el país? Okay. Con el cuadro de sanciones, con el cuadro de no aprovisionamiento vía externa, vía importaciones, bien sea porque nadie nos vende o porque no tenemos cómo pagarla como país, ¿no? Y que tenemos serias dificultades para la producción interna. ¿Cómo ves el panorama? No, la situación internacional va a cambiar de una forma u otra. Tiene que cambiar. Sí, tiene que cambiar, ¿no? Va a cambiar. Para Venezuela. Bueno, para el mundo y para Venezuela. Sí. Para todo el mundo. Dentro de eso, creo que va a venir Venezuela va a ser afectada por eso. ¿No? ¿Afectada en qué forma? ¿Positiva o negativamente? Viene una situación en el mundo delicada y está peligroso. En términos de conflicto global. De colapso de sistemas mundiales. Un colapso de sistemas mundiales. Y los países van a tener que organizarse para sostenerse a sí mismos, que en realidad siempre ha sido así. Ahora, los venezolanos tenemos que tener en cuenta que ciertas situaciones de vida se tienen que sostener y son de seguridad nacional. Claro. ¿No? Y seguridad nacional es lo que es vida o muerte. ¿Y está en capacidad del país para eso? Una buena pregunta. Hoy día, en las condiciones, en este momento, exactamente. ¿Cómo estamos? La organización, la gente capaz de organizar este país no preparó técnicos de administración pública. Este país nunca los preparó. Tú no tienes técnicos de policía, tú no tienes técnicos de administración pública, ¿no? Eso necesariamente hay que buscarlo afuera. Hay que buscar asesorías también. Porque como se dice, este problema no lo podemos arreglar los venezolanos solos. No tenemos los conocimientos. No tenemos las condiciones, no tenemos los recursos, no contamos con las estrategias, con las herramientas como tal. Con las bases de organización no las tenemos. Ya.
Bien, David, como cada martes, muchísimas gracias por estar Gracias, con David. nosotros, por compartir esta sección. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, amigos, por su atención. Así es, los invitamos, como es nuestra costumbre, a que nos acompañen todos los mediodías a las 12 de emisión principal, 4 de la tarde reposición, y que nos sigan en las redes sociales donde podrán conseguir mucha información. Y como no se sabe cómo, cuándo ni dónde nos pesca el coronavirus, únete a la inmensa minoría que se está cuidando de él. Buen provecho, será entonces hasta mañana miércoles.